todos bienvenidos y gracias por el interés. En esta presentación lo que quiero abordar es las dificultades que tenemos muchas veces quienes provenimos de carreras técnicas, como es mi caso, que soy licenciada en análisis de sistemas, y bueno, cuando se nos presentan las oportunidades laborales, en general tenemos, bueno, siempre, normalmente tenemos que trabajar con gente y muchas veces nos están faltando herramientas en lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, con delegar, con liderar. Entonces, bueno, ese es el tema que quiero abordar en esta presentación y, bueno, vamos a hablar entonces sobre esto. Vamos a hablar sobre un experto técnico, vamos a pensar cuáles son las preparaciones con las que salimos de la universidad y qué ocurre en el trabajo real y los problemas que tenemos por ahí los expertos y cómo poder desarrollar el liderazgo. Vamos a utilizar una herramienta que ya hemos visto en otros webinars, que se trata de conocernos y conocer a los demás y de esa manera poder desarrollar habilidades que nos están faltando. Como introducción, entonces, la pregunta en general para hacernos cada uno de nosotros es, ¿qué es lo que aprendemos en las universidades? Normalmente en las carreras técnicas, como decía, en ingenierías y en otras carreras que tienen una base más técnica, nos enfocamos mucho en los aspectos más técnicos y muy poco en materias que tengan que ver con relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes pregúntese cuántas materias tuvieron, cuántas asignaturas tuvieron en la universidad técnicas y cuántas asignaturas tuvieron que tienen que ver con el liderazgo, ¿eh? ¿Cuál sería el porcentaje? Y en diversas ocasiones he llegado a la conclusión que el porcentaje de materias técnicas supera ampliamente el 90% de la carrera en general, ¿no? Entonces, lo que, digamos, la propuesta es darnos cuenta que cuántas veces nos están faltando conocimientos técnicos perdón, conocimientos de habilidades interpersonales. Incluso aún más ocurre que cuando nos especializamos, cuando hacemos posgrados, mayormente adoptamos posgrados que tienen que ver con una especialización aún mayor. Normalmente nos abocamos a posgrados que nos dan más posibilidades en el campo técnico. Ahora bien, ¿qué ocurre en el ámbito laboral? En el ámbito laboral ocurre algo diferente. Hace muy poquito leí un libro que se llama Becoming a Technical Leader, que en realidad me lo recomendó un colega que también es del área de la computación, de las tecnologías de la información, y que me decía que en su empresa había muchas dificultades de las personas, de los gerentes que trabajaban en su empresa, muchas dificultades respecto a los aspectos de liderazgo. Y entonces me decía que él había leído ese libro, donde el planteo era ese mismo, decía, el autor del libro decía, carrera en ciencias de la computación. Es decir, que hay personas que les gusta mucho el aspecto técnico y que prefieren no tener que desarrollar el liderazgo. Pero como decíamos más temprano, como cuando trabajamos, cuando entramos a una organización, cuando desarrollamos algún proyecto para algún cliente o para alguna organización, como son nuestros proyectos de desarrollo, siempre trabajamos con gente. Es lo más usual formar parte de equipos de trabajo, tener interesados que son personas y muchas veces tenemos interesados con los cuales nos cuesta mucho relacionarnos. Entonces sí o sí vamos a tener que desarrollar
que trabaja sobre el conflicto en el lugar de trabajo y dice que el 85% de los trabajadores experiencian conflicto y que muchas veces alrededor del 30% dicen que experiencian conflicto muy frecuentemente. Se ha calculado que se destinan casi 3 horas por empleado por semana en la resolución de conflictos o en el manejo de conflictos. Es decir, que hay casi 3 horas por semana que se pierden por temas de conflictos. Esto fue extrapolado hacia la fuerza laboral de los Estados Unidos y se determinó que por año se pierden 359.000 millones de dólares por temas de conflictos. Es decir que la situación, o sea, hay un gran costo por problemas de conflictos. Y estos conflictos, digamos, si tuviéramos que decir cuál es la causa de los conflictos, ¿cuántos de estos conflictos tienen que ver con temas técnicos, con temas de nuestra especialidad, nuestro expertise, y cuántos de estos conflictos tienen que ver con relaciones interpersonales, con personalidades? Este mismo estudio dice que el 50% de los trabajadores, ¿no? Casi el 50% de los trabajadores, cree que la causa principal de los conflictos es por choques de personalidad. Entonces también el 70% de las personas creen que la gestión del conflicto es una habilidad clave del liderazgo. Es decir que como parte del liderazgo también tenemos que pensar en cómo manejar el conflicto. Si nosotros trabajamos en equipos de trabajo, el conflicto puede impactar seriamente en los resultados de nuestro trabajo, en los resultados de nuestros equipos. Entonces, siguiendo con nuestro libro, Becoming a Technical Leader, el autor decía que para no tener que lidiar con el problema del liderazgo eligió una carrera en ciencias de la computación, pero más adelante dice, pero no me funcionó. Dice que él era tan bueno en aspectos técnicos porque era realmente lo que más le gustaba, que los colegas lo consideraban un experto y por eso lo respetaban, o sea que había ejercido una autoridad informal sobre sus colegas. Empezaron a consultarlo, a pedir asesoramiento, luego lo pusieron a cargo de un equipo, luego le pidieron que dictara cursos, y cuanto más se resistía en convertirse en un líder, más se iba convirtiendo. O sea que finalmente, quien no quería ser líder, tuvo que enfrentar la cuestión del liderazgo, a pesar de todo lo que le molestaba, y entonces ahí en ese libro describe cómo convertirse y cómo desarrollar habilidades de líder. Les recomiendo el libro por si tienen interés, está muy interesante, pero a mí lo que me gustó resaltar es que, querramos o no, vamos a terminar siendo líderes en nuestra organización. En algún punto vamos a ser líderes. Que necesitamos como líderes. Por un lado, recién dijimos la habilidad de la gestión del conflicto, pero necesitamos desarrollar muchas habilidades complementarias. ¿Y qué entendemos por experto cuando hablamos de experto? Lo busqué en el diccionario de la Real Academia Española y dice que viene del latín experimentado, que es alguien que practica o que tiene mucha experiencia en algo, especializado con grandes conocimientos en la materia. Muchas veces nos pasa eso, nos gusta mucho la materia en la que nos preparamos y nos especializamos y queremos enfocarnos solamente en eso. Hay un artículo de Eduardo Rebollada Casado que dice líderes generalistas versus especialistas, que más o menos habla de esto, ¿no? De cuando uno es un experto y cuando uno se convierte en líder. Dice que cuando decimos que una persona es experta en determinada especialidad, se le atribuye todo el conocimiento e innovación constante en dicha materia. Ahora, la pregunta es, ¿un líder puede ser experto en todo? Sabemos que los proyectos, incluso y los trabajos que desarrollamos en las organizaciones, involucran a muchas materias, involucran muchas disciplinas. Entonces es muy difícil que un líder, que alguien que tenga que desarrollar o que tenga que guiar el trabajo de su equipo, pueda ser experto en todo. Entonces, por el contrario, el líder es el que se nutre de todos los expertos de su equipo.
Y al líder ya no se le pregunta por aspectos técnicos, por un aspecto técnico concreto. Al líder lo que se le pide es que tenga la capacidad para generar equipos cohesionados, generar equipos de alto rendimiento. Entonces, cuando nosotros pasamos a ser líderes, ya no tenemos que caer en nuestros temas de expertise. Tenemos que salirnos del expertise y tenemos que poder escuchar a nuestro equipo, que son los que van a tener todo el expertise técnico. Ahora, ¿cuáles son los problemas? Los técnicos, así como lo veíamos en nuestro libro, tienden a sobrevalorar los aspectos técnicos. También me pasó en mi experiencia profesional que tuve liderazgo de equipos de desarrollo de software, y recuerdo que las personas más especializadas en el desarrollo de software valoraban tanto los aspectos técnicos que entre ellos eran como que se generaban ídolos en aquellos que realmente tenían el mayor expertise. Y por el contrario, menospreciaban o le daban muy poco valor a otros aspectos, como tenía que ver con el relacionamiento con el cliente, con el relacionamiento y con entender cuáles eran los verdaderos requisitos para que el producto final sea adecuado. Y estaban mucho más abocados a la última tecnología, la innovación, ¿no? Entonces, muchas veces los expertos se quedan dentro de estos aspectos técnicos y les cuesta, digamos, mirar un poco más allá. También otro problema es que se comunican suponiendo que todos los demás entienden y saben lo mismo que ellos. Es decir, utilizan un lenguaje muy técnico y dan por sentado que las palabras y lo que están explicando todos los demás lo van a entender. Tienen muy poca tolerancia al error y por ese motivo delegar. No delegan, están revisando todo al más mínimo detalle. También muchas veces tienen miedo a saber menos que sus colaboradores. Justamente como se sobrevalora tanto ese expertise, el miedo a saber menos que sus colaboradores los inhibe y bueno, por eso también les cuesta llegar y les cuesta soltar el expertise. Por lo tanto, no desarrollan al equipo. La pregunta aquí es, ¿estas personas son verdaderos líderes? Entonces ahí hay mucho que trabajar para poder convertirse en un buen líder. Stanislao Pazrak, este doctor en biología argentino, que es autor de 2 libros, Ágilmente y en Cambio, habla que hoy por hoy no hace la diferencia ser bueno técnicamente. Hoy por hoy la diferencia la hace ser creativo, empático, entender a la otra persona. Es decir, que el expertise técnico no va a hacer diferencia en una organización, en un equipo de proyectos, en un nuevo desarrollo. La creatividad, la empatía y entender a las otras personas. Bueno, y viendo la definición de líder, ¿qué es un líder? También buscando en el diccionario de la Real Academia Española encontré que líder es guía, viene del inglés líder justamente, y es la persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social u otra colectividad. También es la persona que va a la cabeza de su clase, bueno, eso también lo referencia en una competición deportiva. Entonces lo tomamos como el guía, como quien guía. En el mismo artículo de líderes generalistas versus especialistas, dice que el buen líder sabe rodearse de los mejores, conformar buenos equipos de trabajo, preocuparse en la formación y capacitación de su gente. Los líderes inteligentes contratan a personas que son más inteligentes que ellos, porque saben que lo que marcará el nivel de competitividad de la organización es la inteligencia y la experiencia de su equipo, no de ellos mismos, ¿no? Eso también lo decía Steve Jobs, ¿no? Contratar a personas más inteligentes. Y luego, por supuesto, delegar, dejar que ellos hagan. Porque si contrato a los mejores y si ellos saben lo que tienen que hacer, entonces no le voy a decir yo que sé menos, que conozco menos, qué es lo que tienen que hacer. Entonces hay que también aprender a delegar. Ahora, ¿cómo hacer para pasar de experto a líder? Hay un artículo también muy interesante de Harvard Business Review que dice que lo primero que tenemos que hacer es ser humildes y no pretender seguir siendo el experto.
Cuando nosotros vamos desarrollando nuestra carrera profesional, naturalmente vamos a ir subiendo en la escala organizacional, en la pirámide organizacional, y a medida que estemos a cargo de equipos de trabajo, necesitamos ser humildes y necesitamos dejar de lado el expertise, porque siendo líderes ya no vamos a poder ser especialistas en todo. Entonces el líder es quien deberá coordinar los equipos, pero no pretendiendo estar en todos los detalles, porque eso es imposible. Es el equipo quien cuenta con toda la experiencia y con todos los conocimientos. Sí, lo que el líder debe generar son debates, discusiones, generar nuevas decisiones, debe tomar decisiones, pero también considerando fuertemente el feedback de su equipo, que son realmente los expertos. Adoptar el estilo de liderazgo generalista en oposición al liderazgo especialista o experto. Otro artículo, este artículo de cómo liderar gente que sabe más que uno, dice que las reglas para pasar de experto a líder tienen que ver con construir las relaciones, es generar relaciones interpersonales. Tener relaciones con las personas de nuestro equipo y como decíamos que son los verdaderos expertos. No hacer el trabajo, sino que facilitar que se haga, delegar el trabajo y facilitar que se den todas las condiciones para que el trabajo quede bien hecho. Y tener la visión, pero no detenerse en los detalles. Por último, dice que ser líder es una persona, o hay que saber que la persona no cuenta con todos los hechos, con todos los datos, con toda la información, pero lo que sí se necesita es la presencia ejecutiva, es las comunicaciones y las conexiones con otros intereses. Desarrollar un poquito más el primer punto y luego vamos a desarrollar el último. Cuando hablamos de construir las relaciones, lo que tenemos que tener en cuenta es que el líder tiene que saber con quién contar, tiene que saber quiénes son las personas de su equipo que son los verdaderos expertos. El líder tiene que reunir a los verdaderos expertos para que colectivamente encuentren la respuesta. Conocer a los miembros de su equipo, cómo se comunican, la forma en que cada uno resuelve los problemas que se presentan a diario, cómo poder aprovechar las habilidades y los talentos de cada una de sus personas. Eso es el detalle de construir las relaciones. También dijimos no hacer el trabajo, facilitar que se haga, eso tiene que ver con delegar, con reconocer el valor, conocimiento y habilidades de su equipo y desarrollar esas habilidades del equipo, pero esto es no limitarlos a que el trabajo, a hacer el trabajo, ¿no? Siempre delegando. También tener la visión y no detenerse en los detalles, la visión se debe compartir, la visión se debe inspirar a todo el equipo, establecer los objetivos, establecer cuáles son los parámetros y los estándares de calidad que se pretende lograr, pero no meterse en los detalles. Sabemos que para los detalles está el equipo que son los verdaderos expertos. Y también tenemos que el líder, punto también lo vamos a desarrollar, que dice que cuando usted es un experto, todos los hechos están a su disposición, hablan por sí mismos. Es decir, que tenemos toda la información, tenemos los datos, tenemos experimentos, tenemos todo el conocimiento. Pero cuando ya no es más experto, porque ya ha subido un escalón, porque ya se convirtió en líder, entonces la forma en cómo se dirige a la gente, acá me está pidiendo, la forma en cómo se dirige a la gente, cómo debate los problemas con la alta dirección, cómo es su trato con terceros. Esas son auténticas habilidades directivas y se pueden aprender. Entonces tenemos que aprender las habilidades directivas, las habilidades de liderazgo, y poder así desarrollar entonces un buen liderazgo, dejando que los expertos sean los que hagan el trabajo, los que conocen realmente el trabajo, que lo hagan ellos, que lo hagan bien, y como líderes vamos a generar ese ámbito de confianza en donde cada uno pueda aportar. Hay otro libro muy interesante que también recomiendo leer que se llama Collective Genius,
y habla sobre cómo los líderes necesitan establecer la visión, inspirar a la gente a seguirla, pero no actuar en el escenario. O sea, crear el escenario, crear el entorno, crear el contexto, pero no ser el actor. Entonces, dice que en las últimas décadas el líder se consideraba que tenía que establecer la visión e inspirar a la gente para seguirla, pero que esta concepción funciona solamente cuando se trata de dar solución a un problema bien conocido. Que hoy por hoy el rol del líder, y esto se aboca principalmente a los proyectos de innovación, el rol del líder ahora es crear el contexto, crear el entorno, crear el ambiente y lograr para que la gente esté deseosa, motivada para hacer el trabajo para resolver los problemas innovativos. Entonces aquí lo importante es crear un entorno, crear el escenario. Respecto a los proyectos de innovación, lo que sabemos es que cada vez más las organizaciones requieren de la innovación, porque los cambios son tan veloces en el mundo en que vivimos que las organizaciones que no innovan ya desaparecen. Entonces, cada vez más los proyectos tienen que ver con mucha innovación. Lo que dice también este libro es que cada persona del equipo es una parte de genio, es como si fuese, ahí lo dice como si fueran unas rodajas, rebanadas de genio, y que el genio colectivo es la suma o la adición, uno tras otro, tras otro, tras otro, de todas esas rebanadas de líder, y ahí se genera todo ese genio colectivo, ¿no? El genio colectivo es la combinación de todas esas rodajas o rebanadas de genio que el líder es quien logra juntarlos y es el que le da verdadero valor a la organización. Otros aspectos interesantes que habla de lograr el trabajo del mismo Collective Genius, habla de lograr el trabajo colaborativo. Esa es una tarea del líder. A veces creemos que innovar es un trabajo solitario y muchas veces innovar es un trabajo que se cree que lo hace un experto. Pero años de investigación demostraron que la innovación es un esfuerzo de equipo. Entonces el líder es que tiene que proponer y tiene que lograr la colaboración necesaria para que realmente se conforme el equipo y se pueda generar este proyecto de innovación. Nosotros no estamos simplemente descubriendo cómo hacer películas generadas por computadora. Estamos descubriendo cómo llevar adelante una compañía de personas diversas que juntos pueden hacer cosas que ninguno podría hacer solo. Esto lo dice el cofundador de Pixar, que fue también presidente de Pixar y Walt Disney Animation Studios. Entonces, no es simplemente hacer películas, es ver cómo todo el equipo junto puede hacer cosas que nadie podría hacer por sí solo. Bueno, dice, aún con la mejor gente queda un problema inmenso de hacerlos trabajar juntos productivamente. Muchas veces la gente, cuantos más expertos sean, más les gusta aislarse. Y entonces ahí realmente no se conforma un equipo. Entonces los líderes deben prestar especial atención que la organización promueva la colaboración, promueva el aprendizaje, siempre conducido por el descubrimiento y así poder tomar decisiones integrativas. Entonces es muy interesante esto, les recomiendo también el libro, pensando en que lograr equipos de trabajo, lograr el trabajo colaborativo es lo único que puede salvar a las organizaciones hoy en día, porque los cambios constantes que estamos viviendo no se logran sobrellevar con una persona, con un experto, por más que tenga todo el conocimiento experto que requiera, ¿no? Toda la especialidad. La función del líder entonces es producir más líderes y no más seguidores. Entonces además de lograr el trabajo colaborativo, necesitamos que cada una de estas personas de nuestro equipo de trabajo se desarrollen también como líderes, desarrollen su liderazgo, desarrollen esas habilidades que requieren para trabajar mejor con la gente. También dice Warren Bennis que la capacidad de desarrollar y mejorar sus habilidades es lo que distingue a un líder de sus seguidores. Tenemos que ser conscientes de desarrollar todas las habilidades que nos hacen falta para poder ser mejores líderes.
¿Cuáles serían esos pasos? ¿Cómo desarrollaríamos ese liderazgo? En primer lugar, necesitamos conocer a nosotros mismos, conocer nuestras habilidades, conocer cuáles son nuestros valores y también conocer cómo afectamos a los demás. Para eso necesitamos comprender a las otras personas y ver cómo nuestras propias conductas afectan a los demás. Luego, por supuesto, regular esas conductas para que las habilidades interpersonales, para que las relaciones interpersonales sean lo más positivas posible. Hay otras habilidades que también tenemos que desarrollar y que se pueden desarrollar y se pueden aprender, que tienen que ver con cómo comunicarnos de manera efectiva, cómo motivar a la gente y cómo generar influencia en las personas. También desarrollar a nuestros seguidores, como dijimos antes, y para esto podemos desarrollar las habilidades de coaching, de cómo empoderar a las otras personas para que vayan tomando, cada uno vaya tomando todos los desafíos y pueda ir creciendo en su carrera profesional y también como líder. Sabiendo dar retroalimentación, feedback positivo, feedback para el desarrollo, feedback para que las personas se sientan con ganas de mejorar día a día y también manejando los conflictos. Dijimos al principio que el manejo del conflicto, la resolución del conflicto es una de las habilidades básicas para un líder y que genera muchísimos costos en las organizaciones. Daniel Goleman dice que los líderes lo primero que tienen que hacer no tiene nada que ver con liderar a otras personas, sino que lo primero es liderarse a sí mismos, manejarse a sí mismos, y para eso necesitan conocerse. O sea que lo primero que debemos hacer es conocernos a nosotros mismos y poder manejarnos a nosotros mismos. Y manejarnos acá, también Daniel Goleman lo habla como desde el punto de vista de la inteligencia emocional. Reconocer que tenemos emociones y que las otras personas tienen emociones y que todo lo que nosotros hacemos impacta en las otras personas y cómo podemos manejar nuestras actitudes y nuestras reacciones para así lograr el mejor desempeño del equipo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos. Hay muchas formas de hacerlo, podemos hacer meditación, podemos utilizar herramientas de evaluación como podrían ser las de evaluaciones de liderazgo de 360 grados, donde nos evalúan nuestros colaboradores, nuestros pares, nuestros jefes, nos evaluamos nosotros mismos incluso. Hay muchísimas herramientas, pero nosotros vamos a considerar una herramienta que ya también comenté en otros webinars y que tiene que ver con saber que cada uno de nosotros tenemos filtros y esos filtros personales hacen que nos juzguemos a nosotros y juzguemos a los demás de manera diferente. Es como si algunos de nosotros tuviéramos algunos anteojos de color azul o color verde o color rojo y esos anteojos fueran los filtros que hacen que percibamos las cosas de distinta manera. Esto es muy importante porque si nosotros conocemos a nosotros mismos y conocemos a los demás, entendiendo nuestros filtros, vamos a poder manejar mucho mejor las relaciones interpersonales y ser mejores líderes. Dice Anenin que no vemos las cosas tal como son, sino que las vemos como somos nosotros. Cada uno de nosotros percibe la realidad de distinta manera. Acá en la imagen tenemos a dos personas, bueno, en este caso están privados de su libertad, están en una celda y están viendo algo por la ventana, y uno de ellos percibe un paisaje hermoso que está del otro lado, y el otro en cambio percibe las rejas. Entonces están viendo lo mismo, pero cada uno lo percibe a su manera. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta que nos pasa todo el tiempo. Todo el tiempo estamos viendo la realidad desde distinta óptica. Esta imagen también lo representa. Los filtros personales influencian en las percepciones de uno mismo y de los demás. Influencian en las percepciones de lo que vemos de la realidad. Entonces, ¿cuál de los dos tiene razón? ¿El que dice que es un cuadrado o rectángulo naranja o el que dice que es un círculo azul? Y todo depende de dónde lo estemos mirando. Entonces, esto es el primer punto que tenemos que tener en cuenta, porque todos estamos percibiendo la realidad de distinta forma.
Dice una herramienta que es la teoría de la conciencia de las relaciones del doctor Elías Porter, dice que todos tenemos sistemas de valores y motivos que influencian esto de los filtros, ¿no? Que son como nuestros filtros, influyen en la forma en que vemos el mundo, en que vemos a las otras personas y que nos vemos a nosotros mismos. Y estos sistemas de valores tienen incluso, o sea, impactan en las fortalezas que tenemos nosotros mismos, y que usamos, conductas que usamos con más frecuencia. Dice la teoría de la conciencia de las relaciones que todos tenemos motivaciones que se denominan motivaciones primarias y que tienen que ver con que nos motivan cuestiones tales como la gente, o sea, nos motiva ayudar a la gente, ayudar a otras personas. Pero también nos motiva a hacer y alcanzar resultados. También estamos motivados por el logro de los resultados, el logro de los objetivos. Y por último, también todos estamos motivados por establecer un orden, por seguir procesos y por tener procedimientos. Estas motivaciones primarias, como decía, las tenemos todos en todo momento. Y el doctor Porter les puso color, tenemos motivación azul, roja y verde. Lo que ocurre es que todos tenemos una mezcla en distintas dimensiones de estas motivaciones. En este ejemplo tenemos una persona que puede tener, en este caso es un 52% de su motivación es azul y tiene un 22% de rojo y un 26% de verde. Esto significa que tiene mayor porcentaje de motivación azul, es decir, que la mayor parte del tiempo va a estar motivado por lograr el bienestar de los demás. Y en menos situaciones va a estar motivado por el hacer o por el orden. Vamos a ver cada uno de estos sistemas motivacionales y la idea es que cada uno de nosotros nos podamos identificar con cuál es la motivación que predomina. Perdón que volví para atrás. ¿Cuál es la motivación que predomina? En el caso del azul, lo que nos predomina, o sea, si nos predomina el azul, perdón, es que tendemos a ser una persona altruista protector. Dijimos que es la gente demás, con un fuerte deseo de ayudar a otros, de beneficiar a los otros. El azul, entonces, decimos que es altruista, que quiere decir que su preocupación genuina es el bienestar de los demás. Y que también es protector, es decir, que da protección, soporte y ánimo a los demás. El doctor Porter relacionaba a esta motivación azul con una ambulancia. O sea, las personas que tienen mayormente motivación azul, normalmente se comportan en cuanto a salir a ayudar a los demás, como una ambulancia. Siempre estar dispuestos a la ayuda de las otras personas. Por otro lado, tenemos personas en las que predomina la motivación roja. Esta motivación es la del hacer, la de lograr los resultados, la de la performance. Entonces el rojo es asertivo director. Es la gente que su motivación es la realización de las tareas y el logro de los resultados. Tienen un fuerte deseo de establecer metas, tomar acciones decisivas y reclamar por lo que consideran justo, lo que han ganado. Decimos que entonces que es asertivo, es enérgico, seguro y con confianza en sí mismo, y que es director, que da alineamientos y que da guía. El doctor Porter relacionaba a la motivación roja con una máquina como una topadora, como un tractor que arrasa, o una máquina que barre nieve, que tiene una pala y que avanza y saca todo lo que haya en el camino, porque el objetivo es lograr la meta, ¿no? Llegar a la meta, lograr los resultados, el hacer. También tenemos personas que tienen predominantemente la motivación verde, que están más enfocados en el orden y en los procesos, y estas personas son analíticas autónomos, según la teoría de la conciencia de las relaciones. Entonces dice que es la gente motivada por el orden con significado y la planificación. El orden que tiene significado quiere decir el orden que es por algo, no es el orden por el orden en sí. Y la planificación, ¿no? Defienden la independencia de intereses, la justicia y el cumplimiento de las leyes y las normativas.
Es analítico, esto significa que es metódico, que le interesa examinar las estructuras, examinar la información, analizar, y para eso requiere tiempo de análisis, y también que es autónomo, que le interesa la independencia de criterios y también el autogobierno, ser juez y parte. El doctor Porter relacionaba a el verde, a la motivación verde, a las personas que tienen mayormente motivación verde, con un submarino. Porque el submarino tiene el periscopio, como si fuese el periscopio, y este periscopio busca información, recoge información del medio ambiente, datos, información, y luego lo lleva al centro del submarino, y en el centro lo analiza, sacan todas la información pertinente, y luego recién la toma de decisiones. Entonces sería como un submarino. Entonces, acabamos de ver las tres motivaciones básicas, azul, rojo y verde. Pero dijimos al principio que todos tenemos una mezcla de las tres motivaciones. Más allá de que predomine alguna, todos tenemos un poco de azul, un poco de verde y un poco de rojo. Yo les decía que traten de identificarse con la motivación que predomine, porque a partir de ahí se están conociendo a sí mismos y después vamos a ver cómo son los demás también y cómo influimos en los demás y qué efecto causamos. El doctor Porter trabajó con estas tres motivaciones durante muchos años y posteriormente se dio cuenta de que había personas que tenían las tres motivaciones en forma equilibrada, es decir, que tenían algo así como un 33% de cada uno, 33, 33, bueno, 34 para no redondear. Y esas personas que tenían las tres motivaciones en forma equilibrada tenían otras características, o sea, además de tener las tres motivaciones, también tenían la característica de ser personas flexibles, coherentes, cohesivas y también personas que les gustaba mucho adaptarse a distintas situaciones y ser parte de un equipo. Entonces encontró que esto también es otro grupo. Entonces, además de tener los rojos, verdes y azules, tenemos el centro o el hub. Entonces, las personas que tienen la motivación centro es la gente que está más motivada por la flexibilidad y la adaptación a otros o a otras situaciones. Tienen un fuerte deseo de colaborar a otros puntos de vista u opciones. Y les gusta mucho ser parte de un equipo, valoran mucho el trabajo en equipo. Decimos entonces que es flexible, que se adapta y responde a circunstancias y condiciones cambiantes, y que es coherente, que todo lo maneja con una gran conciencia de equipo y de unión. Yo acá más que coherente digo cohesivo, porque siempre busca la unión del equipo. Bueno, el doctor Porter a las personas del centro, que son flexibles coherentes, los relaciona con una ambulancia, pero que a su vez tiene una pala que barre nieve, como la topadora, como esto que dijimos del rojo, pero que además también tiene el submarino, que recoge información y luego la analiza. Entonces tiene con el periscopio y es parte del submarino. Entonces es todo junto. Son personas que van a estar ayudando a la gente, que también van a estar buscando el logro de los objetivos y también van a seguir procesos y procedimientos y van a ser muy analíticos. Entonces todo a la vez. Y sobre todo les gusta mucho el trabajo en equipo. La realidad es que además de estas cuatro motivaciones que vimos el azul, vimos el rojo, vimos el verde y vimos el centro, la realidad es que también existen mezclas de dos colores. Por ejemplo, tenemos rojo-azul, que son personas en las que predominan fuertemente el rojo y el azul, con muy poquito verde. También tenemos personas que son rojo-verdes, personas que predomina el rojo, predomina el verde y tienen muy poquito azul. Y también tenemos personas verde-azules, donde tienen una gran cantidad de verde y de azul y poquito, en este caso, rojo. Pero por simplicidad y por poder llevarlo y analizarlo en esta forma, en este breve webinar, nos manejamos con estas cuatro. ¿Cómo se hace para saber exactamente cuál es nuestra motivación? Hay un estudio, una herramienta que se denomina SDI, que está en la nota de la diapositiva, SDI, que significa Strength, Deployment, Inventory, y que significa que
cómo son los despliegues de las habilidades que tenemos según nuestra motivación. Y esa herramienta es la que nos determina exactamente cuál es nuestra motivación. También del Dr. Porter. Ahora la pregunta es, o sea, ¿para qué nos sirve todo esto de conocer nuestra motivación? Nos sirve porque como líderes vamos a tener que generar equipos de trabajo, motivar a las personas de nuestro equipo de trabajo y lograr que trabajen, que hagan el trabajo innovativo, como dijimos anteriormente, y depende mucho de cada uno de nosotros, depende mucho de la motivación, que es lo que inspira a cada una de las personas. Entonces, si nosotros pensáramos, ¿no? Según nuestro sistema motivacional, qué cosas nos inspiran y qué cosas nos motivan, podríamos ver que es muy diferente lo que motiva o la forma que motiva o que inspira para un azul, que para un rojo, que para un verde o que para un centro. Y lo mismo, hay cosas que a un azul o a un rojo o a un verde o a un centro les molestan del líder y que impiden que se logre un trabajo bien colaborativo o un trabajo de un equipo de alto desempeño. Entonces, conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás nos puede ayudar a desarrollar ese liderazgo que necesita cada uno de los sistemas motivacionales. Entonces, lo que les pido es que cada uno de ustedes piense en cómo le gustaría que a ustedes lo lideren, según su sistema motivacional, cómo le gustaría que el líder le dé las consignas, lo lleve a trabajar tanto en el equipo, cómo que le muestre un trabajo, un ambiente, un contexto, y de esa manera vamos a entender qué es liderar efectivamente, dependiendo de cada sistema motivacional. Bueno, si lo pensaron, ahora lo que vamos a hacer es repasarlo. ¿Para qué nos sirve repasarlo? No solamente tenemos que conocernos a nosotros mismos, sino que también tenemos que conocer a los demás. Entonces, ahora vamos a conocer a los 4 sistemas motivacionales principales. Entonces, ¿cómo un líder debería liderar a un azul, a un altruista protector? Entonces, como líderes lo que debemos hacer es promover el buen clima. Tiene que haber un lindo clima de trabajo, que haya alegría, armonía. Entonces, para promover el buen clima hay que ser abierto, honesto, confiable, interesarse genuinamente por las personas. Conocer a cada una de las personas y también relacionar cuáles son los beneficios que tiene el proyecto en las personas. También hay que mostrar consideración y soporte durante el proyecto. Entonces, para un azul, lo que busca de un líder es un líder que promueve las relaciones interpersonales, que promueve la preocupación, que se preocupa realmente por las personas del equipo. Ahora, ¿cómo sería un buen líder para una persona roja, que tenga motivación roja, resuelto directivo? En este caso, el líder le tiene que mostrar el trabajo como una oportunidad y un desafío. Al rojo le gustan mucho los desafíos, le gusta mucho alcanzar resultados. También es necesario comunicarse en forma clara, directa, positiva y breve. No dar muchas vueltas en la información porque el rojo es ansioso y va a querer rápidamente abocarse a la tarea, a los trabajos. Entonces hay que enfocarse en acciones y en resultados. Y bueno, ¿y cómo liderar a un verde? Dijimos que el verde es el analítico autónomo. Entonces, en este caso, hay que comunicar en forma lógica, ordenada y sustentando con datos, con información. Es muy importante para el verde no darle la consigna como tengo un presentimiento o algo me dice que, sino datos concretos, ocurrió tal cosa, hechos, información concreta. También es importante respetar los procedimientos, los procesos, y dar tiempo para el análisis y para que la persona responda a las preguntas. Por último, ¿cómo liderar a una persona que es del centro, flexible, coherente?
Recordemos que acá lo más importante es el equipo. Entonces, cuando comuniquemos el trabajo, es importante comunicarlo como un desafío para el equipo. Dar cabida al equipo, dar valoración al equipo, dar participación a todas las personas y también escuchar todas las alternativas. Hay que ser flexible, abierto a nuevas ideas y evaluar múltiples perspectivas. Es muy importante aquí entonces reconocer a cada una de las personas del equipo sin que uno sobresalga en particular, sin que el equipo perciba todo esto como una orden, como una imposición, sino que más como una invitación a trabajar en equipo. Ahora bien, estamos viendo que requiere un líder diferente. Entonces nosotros como líderes que en nuestro equipo podemos tener personas azules, rojas, verdes y centros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos desarrollamos? Entonces acá es muy importante empezar, conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás. Conocernos a nosotros mismos porque dependiendo de nuestro sistema motivacional, vamos a tender a tener una comunicación más acorde a, y conductas más acordes a nuestro sistema motivacional. Si nosotros somos azules, nos va a resultar más fácil liderar a azules, porque tenemos mucho más coincidencia. Y va a ser mucho más desafiante liderar a rojos, o a verdes, o a centros. Entonces, conociéndonos a nosotros mismos vamos a saber cuáles son las habilidades que necesitamos desarrollar en mayor medida. Entonces, de nuevo, si nosotros somos azules y tenemos que liderar a un rojo, vamos a tener que hacer un esfuerzo por enfocarnos más en el trabajo, en el desafío y en una comunicación breve, directa, positiva, sin pensar tanto en las personas como pensando más en los resultados, enfocándonos en acciones y en resultados, y eso nos va a costar justamente por ser azules. Y si tenemos que liderar a verdes, tenemos que comunicarnos con su estilo, que tiene que ser lógico, y vamos a tener que trabajar con datos y no tanto con percepciones o tanto con emociones. Y por supuesto respetar los procedimientos, como decíamos. Y bueno, con el centro tenemos una coincidencia, el centro tiene azul, entonces ahí será bastante coincidente, pero también tenemos que trabajar sobre lo que son los aspectos más diferentes. Y esto lo di como ejemplo con el azul, pero ¿qué ocurriría si el líder es rojo y tiene que liderar a una persona azul? Entonces, ¿qué debería hacer ese líder? Ese líder tiene que calmarse en el sentido de que tener más paciencia para explicarle al azul en términos de las personas, en términos de las relaciones interpersonales y no enfocarse tanto en los resultados. Dijimos que el rojo era más ansioso, que se enfocaba en hacer las cosas rápidas, por eso digo que tiene que de alguna manera convertirse en más paciente. Y se dan cuenta cómo necesitamos desarrollar múltiples habilidades siendo líderes, Entonces, acá desarrollar también la paciencia. Si fuéramos un líder verde y tenemos que liderar a un azul, a un rojo o a un centro, también tenemos que desarrollar muchas habilidades. Entonces, el líder verde puede tener la debilidad en cuanto a que busca tanto el procedimiento y el orden que se podría estar olvidando un poco de las personas, de que las personas tienen sentimientos. Entonces, si el líder verde tiene que liderar al azul, tendrá que desarrollar mucho eso, mucho la preocupación por las personas. Lo mismo en el caso del líder verde que tiene que liderar a un rojo, tiene que enfocarse en que el rojo necesita respuestas más rápidas. Y el líder verde le gusta pensarlas. Entonces tenemos que desarrollar eso, necesitamos darle alguna respuesta al rojo para que el rojo pueda enfocarse en la acción. Entonces, como vemos, los líderes de todos los sistemas motivacionales tienen desafíos importantes a desarrollar para poder liderar efectivamente a una persona con otro sistema motivacional. Lo importante es que todos los equipos, es decir, de todos los colores, y eso es lo ideal. Lo mejor es la diversidad. Así como en nuestros equipos tenemos que tener todos expertos
en las distintas disciplinas que involucra nuestro proyecto, es muy importante que también tengamos personas con distintos sistemas motivacional, porque la diversidad es lo que enriquece. Entonces sería ideal tener en nuestro equipo personas de todos los colores, pero para eso necesitamos sí o sí desarrollar nuestro liderazgo. Recomendaciones entonces para ir cerrando. Reconocer que todas las personas tienen distintas perspectivas, y eso es o sea, en todos los sentidos tenemos distintas perspectivas. Recordemos los filtros personales, recordemos cómo percibimos la realidad de forma diferente. Pero también la perspectiva nos la puede dar nuestro sistema motivacional. Entonces, reconocer que tenemos valores, que tenemos motivación y que eso es diferente para cada persona. Entender cómo impactamos en los demás. Según nuestro sistema motivacional tenemos un impacto diferente en los demás. Que eso lo expliqué recién cuando hablé de qué pasa cuando un líder es azul y tiene un seguidor rojo y así con todos los sistemas motivacionales. Entender eso cómo impactamos. Ahora, muchas veces decimos, bueno, pero no nos entendemos porque la otra persona no me entiende. No hace lo que yo le pedí porque la otra persona, bueno, eso es el principal error. Para poder ser buenos líderes necesitamos hacernos cargo y cambiar nosotros. Hacernos cargo. Si hay una mala comunicación, si la persona no entendió la consigna, yo me hago cargo de que la consigna no la emití en la manera que la otra persona podía entenderla. Yo me hago cargo, entonces yo cambio. Es mi responsabilidad. Si no nos hacemos cargo, no vamos a poder desarrollar nuestro liderazgo, no vamos a poder aprender y tampoco vamos a poder desarrollar las habilidades que nos están faltando. Es principal hacernos cargo, tomar el toro por las astas y saber que nosotros somos quien tenemos que cambiar. Otro aspecto fundamental es tolerar el error, tanto en nosotros mismos como en los demás, porque si no, no vamos a poder desarrollar ninguna habilidad. Entonces necesitamos saber que nos vamos a equivocar, que cuando empecemos a liderar vamos a cometer errores y que dijimos, esto lo tenía que desarrollar de determinada manera y cuando lo vamos a hacer, no me salió. Entonces tolerar el error. También tolerar el error en los demás, porque vamos a cometer errores y sobre todo cuando querramos crecer, cuando querramos hacer cosas nuevas, cuando queramos salir de nuestra zona de confort. Es muy importante y muy valioso el feedback, pedir feedback y escucharlo con humildad, y saber que tenemos que desarrollar mejor nuestras habilidades y para eso hay que practicar, practicar, practicar. Recordar que todo experto fue una vez un principiante. Entonces, si queremos ser un buen líder, somos principiantes de líder. Y no tener miedo a ser principiante. De hecho, los principiantes pueden ver, o sea, con la vista de principiante podemos ver mucho más allá, porque el experto ya lo sabe todo, no puede aprender. En cambio, el principiante tiene todo por aprender. Bueno, cerramos entonces con esto, ¿no? Como líderes tenemos que generar el entorno de confianza y colaboración para que las personas estén motivadas a dar lo mejor de sí mismos para lograr el gran trabajo en equipo. Y recordemos que es el trabajo en equipo y la colaboración lo que va a lograr que las organizaciones sigan adelante. Me gustó esta frase de Nelson Mandela, que decía que un líder es como un pastor. Se queda detrás del rebaño, permitiendo a los más ágiles salir adelante, mientras que los demás lo siguen, sin darse cuenta que todo el tiempo están siendo dirigidos desde atrás. Es decir, que el líder entonces le da alas al equipo para que vaya cada uno a su ritmo, que salgan más adelante los más ágiles, los más innovadores, pero que los demás lo siguen. Y me gustó mucho esta frase y me gusta que la podamos adoptar. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos. Esta es la presentación. Les dejo aquí también mis datos por si quieren escribirme, por si quieren tener mayor información. Y si tenemos preguntas, comentarios, podemos verlos ahora. Yo la verdad es que no estuve viendo el chat, así que les pido disculpas si me han hecho preguntas y yo no lo había visto. Muchas gracias, Cecilia.
De momento solo tenemos una pregunta de Alberto Hernández que pregunta si la presentación queda almacenada, y la respuesta es que sí. A partir de mañana podrá encontrar la grabación del webinar dentro del PM4 Recloud. Perfecto. Si tienen alguna otra pregunta. Aquí nos dice Dulce que tiene una pregunta. Sí, adelante Dulce, si la quieres escribir o si puedes habilitar el micrófono también. No puede habilitar el micrófono, si la puedes escribir, Dulce, la pregunta. Esos son los 3 puntos que yo quisiera abordar relacionados. Dice, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa cuando las personas... Bueno, ¿qué pasa? Es decir, porque porque es el trabajo que les toca y no les queda otra. Bueno, lo interesante de lo que podemos hacer acá, bueno, una persona que no quiera hacer un trabajo, muchas veces es muy difícil de motivar. Pero lo que el rol del líder tiene que tener en cuenta es el por qué. ¿Por qué no está motivado? ¿Por qué no quiere desarrollar el trabajo? Y si el líder conoce su sistema motivacional, puede tener muchas herramientas como para lograr esa motivación. Si puede darse cuenta que esa persona es azul, probablemente esa persona no esté viendo cómo el trabajo o el proyecto apunta a la ayuda y al desarrollo de otras personas. Entonces, muchas veces el líder, conociendo el sistema motivacional, lo puede realmente motivar. Si el líder detecta que la persona es roja, muchas veces lo que tiene es que la persona se está sintiendo desmotivada porque no encuentra acción. Al rojo le gusta la acción, entonces le gusta un desafío, le gusta una oportunidad. Si el trabajo a lo mejor es muy repetitivo, el rojo se desmotiva. Entonces, ¿qué puede hacer el líder? Darle el trabajo más innovador o desafiarlo a encontrar mejores formas para hacer ese mismo trabajo y hacer el trabajo más eficiente, más productivo. Eso puede motivar al rojo. Y así para cada uno de los sistemas motivacionales. Entonces, tratar de mostrarle el trabajo como una oportunidad de desplegar toda su motivación, pero de desplegar su sistema motivacional. Eso es lo que podemos hacer, que da muy bien resultado y también mejora mucho la comunicación. Gracias, le voy a activar el micrófono. ¿Cómo? Ahí sí, ahí está el micrófono. Sí, ya, lo logré. Bien, ¿estuvo claro, Dulce, alguna la clave? Sí, mira, pero le voy a hacer las preguntas porque recién estoy como ingresando en temas de liderazgo, entonces todo es muy nuevo para mí. Y encontré, leyendo algún tipo de cosas como el modelo de, me vas a perdonar la pronunciación, de Henry Prodakar, que hace como una especie de cuadrante entre las personas que tienen cierta motivación por un proyecto, las habilidades y cuál es la postura que uno debe tomar en torno de hacerlo delegar, participar o simplemente darle órdenes concretas para poder trabajar con ese tipo de personas según su motivación. Nunca lo he aplicado, no sé si funciona, pero no sé si lo conoces y lo has utilizado alguna vez, si crees que son compatibles con los sistemas de motivación que nos acabas de explicar. La verdad es que no lo conozco, así que no lo podría decir, no lo podría relacionar. Bueno, está bien, me quedará como tarea entonces, probarlo. Uy, perdón, después lo compartís con nosotros. Dale. Acá dice, ¿podría explicarnos el test para determinar qué tipo de personas o líderes somos? Bueno, hay un test, dice Max, ¿no? Hay un test que es de personalidad
desarrollado por el doctor Porter. A quienes les interese, si me escriben, ahí tienen mis emails. Bueno, acá tengo uno de mis emails y también otros datos. Me pueden escribir y yo se los puedo facilitar. Propiedad intelectual de Personal Strength, que es la empresa del doctor Porter. Se debería practicar una prueba siempre para conocer el equipo que nos ha tocado en un proyecto. Bueno, hay algunas herramientas como para conocer a otras personas, incluso con la misma descripción que yo les di aquí en este pequeño webinar. Muchas personas ya pueden identificarse a sí mismos y pueden identificar a personas allegadas. Lo ideal, obviamente, y todo el equipo de trabajo conocer cuáles son sus sistemas motivacionales. Eso ayuda muchísimo. Yo les cuento que me ayudó muchísimo conocer el sistema motivacional de un cliente con el que estaba teniendo problemas en un proyecto. Estaba desarrollando un proyecto para un cliente externo y en cada reunión parecía que había una total desconfianza de ese cliente respecto a lo que le estábamos planteando mi socia y yo. Y esa desconfianza ya nos estaba preocupando mucho porque no nos dejaba avanzar, no nos dejaba concluir con el proyecto. Justo tuvimos la oportunidad de hacer un taller con esta herramienta, vino una persona de afuera, hizo el taller, y ahí descubrimos que nuestro cliente era verde, pero muy, muy, muy verde, es decir, que estaba muy abocado al análisis, a la información detallada. Y resulta que mi socia y yo somos rojas, o sea que tenemos tendencia a resolver las cosas rápido y muy enfocadas a la acción. Entonces, nuestro cliente nos veía como una amenaza, porque él veía que nosotros queríamos avanzar y él no tenía la información necesaria para poder saber si las cosas estaban bien o mal. Entonces, él nos veía como una amenaza y de ahí surgía su desconfianza. Cuando nosotros nos enteramos, o sea, nos dimos cuenta de las diferencias de los sistemas motivacionales, lo que hicimos fue proveerle la información que necesitaba. Ahí nos dimos cuenta de que le estábamos dando información por ahí incompleta o que para nosotros era suficiente, pero para él no. Y organizamos un sistema de comunicación muy simple, con unas planillitas Excel, en donde poníamos cada uno de los aspectos claves en los que estábamos trabajando, y como una bitácora, ¿no? Cuáles eran las resoluciones que se habían seguido, bien registradito. Con mucha frecuencia, una vez por semana, le dábamos una actualización de esa información, y entonces el cliente, al ver esa información, que era lo que él necesitaba, empezó a tomar confianza, y entonces a partir de ahí el proyecto empezó a fluir rápidamente. Entonces, en conclusión, cuando nosotros sabemos cuáles son las diferencias que tenemos con otras personas, en este caso a través de nuestros sistemas motivacionales, nos podemos enfocar en achicar esas brechas. Nos podemos enfocar entonces en que eso no sea un impedimento para una buena relación. El proyecto terminó muy bien, súper exitoso, y ese cliente quedó quedamos con tan buenas relaciones con ese cliente que incluso nos escribió cartas de recomendación. O sea que gracias a poder evaluar los distintos sistemas motivacionales, hemos tenido un excelente resultado. Bueno, acá nos dice Gladys, excelente pregunta. Hoy día uno ve que la gente trabaja más por necesidad que por gusto, por la actividad, y eso no lo compromete al grupo. De otra parte, la no motivación por el valor del contrato o forma de contratación, sobre todo en entidades del Estado. En ese caso es difícil de tratar de mantener un buen trabajo en equipo. Bueno, hay circunstancias, no quiero evaluar todas las circunstancias que se pueden dar. Obviamente esta herramienta sirve para trabajar sobre aspectos más de tipo de personalidad, bueno, y nos ayuda, como decía antes, a enfocar cuáles son las necesidades básicas de comunicación que puede tener una persona u otra, ¿no? Creo que es una herramienta que es muy útil, pero obviamente ninguna herramienta va a solucionar todo el universo de problemas que podamos llegar a tener, ¿no? Pero sí ayuda muchísimo a mejorar las comunicaciones y a tener mejores relaciones interpersonales. Y bueno, y creo que esto entonces, como expertos, que venimos muchas veces de carreras muy técnicas, tomemos conciencia en esto, tomemos conciencia en la comunicación y en las necesidades de cada una de las personas de nuestros equipos, porque va a ser, de lo contrario, es muy difícil realmente lograr equipos de colaboradores y equipos innovadores.
No sé si tenemos alguna excelente información. Es claro que esto ayuda a las comunicaciones con los interesados. Perfecto, bueno. Bueno, muchas gracias. Acá me dice Catherine, excelente webinar, me alegro, espero que les guste. Tenemos otro webinar el próximo miércoles en donde también voy a trabajar sobre la misma técnica, la misma teoría de la conciencia de las relaciones, así que si lo quieren escuchar van a poder profundizar un poquito más en el mismo tema. Faltó preguntar si el líder nace o se hace, sí, eso lo pregunté, lo pongo en otras presentaciones, lo pongo en otros webinars, y la realidad es que sabemos hoy en día que las habilidades de liderazgo se desarrollan. Más allá de que hay personas que pueden tener habilidades innatas, que pueden tener, son personas que a veces han sido tocados por la varita mágica, distintas cualidades, ¿no? Como puede ser realmente que son líderes inspiradores o que tienen una comunidad. Pero si no, si somos personas normales o si no tenemos esas atribuciones, las podemos desarrollar. Por suerte se pueden desarrollar. También la inteligencia emocional se puede desarrollar. De eso vamos a hablar también en el próximo webinar. Y lo podemos desarrollar a través de conocernos a nosotros mismos, conocer cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades y cómo impactamos en los demás. Si nosotros entendemos cómo impactamos en los demás y nos hacemos cargo nosotros de ese impacto, vamos a poder mejorar y podemos entonces tener mejores relaciones interpersonales, que es lo que buscamos, ¿no? Bueno, acá también tenemos otro comentario. Gracias. Perfecto, Cecilia. Pues bueno, ya hemos excedido un poco el tiempo que teníamos para el webinar, así que si te parece ya lo podemos ir dando por cerrado. Como decía Cecilia, la próxima semana tenemos otro webinar a la misma hora, así que si durante estos días les siguen surgiendo consultas, podrán hacer estas preguntas la próxima semana. Perfecto. Muchísimas gracias, Julio. Muchas gracias a todos. Gracias por el interés. Y bueno, quedamos en contacto.